cuando desarrollamos una desobediencia obstinada, ¿verdad? Abrimos una puerta que cuando desobedecemos con conciencia al Señor, y eso hace que nos expongamos a fuerzas destructivas. También hablamos de otra puerta llamada el no perdón, porque dijimos también que el no perdón es una puerta que abre para que un espíritu no perdonador se arraigue en el corazón de una persona. El no perdón. La tercera puerta que hablamos fue de los traumas emocionales que muchas veces las personas están, ¿verdad?, quebrantadas de corazón porque esos traumas, esas experiencias, esos efectos de un abuso, de un abandono, la muerte de un familiar, un problema catastrófico, problemas psicológicos, un abuso de cualquier cosa, traumas, un accidente. Todo eso muchas veces producen traumas emocionales en las personas, y eso está allí como una maldición. Y la otra puerta fue cuando nosotros hacemos votos equivocados, cuando hacemos promesas a la ligera, ¿verdad? Y porque a veces somos muy ligeros para hablar, y después que hablamos es que pensamos y meditamos y reflexionamos qué fue lo que dijimos. Pero hermanos, eso desarrolla un carácter de una persona que tiene trascendencia maligna. Y hoy queremos continuar con esas 12 fortalezas, ¿verdad? Hoy queremos ver si las alcanzamos a cubrir, esas 12 fortalezas, porque todas son sumamente importantes que las meditemos, las reflexionemos y las recapacitemos, y que en esta mañana usted abrace su libertad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, yo dije el domingo anterior que una fortaleza es un sistema de pensamientos y creencias falsas. Creencias falsas que se levantan contra el señorío de Jesús, rechazando su verdad. Y entonces se crea un sistema de creencias que son mentiras, que no son verdades, porque a la larga usted tiene una mentira en su corazón y la hace como verdad. Entonces también dijimos que una fortaleza es algo que se opone a Cristo, a su Escritura y a lo que Él ha dicho y ha declarado en su palabra. Esas mentiras o pensamientos falsos le estamos dando una puerta abierta al enemigo. Le estamos dando un terreno fértil en nuestras vidas. Le estamos abriendo una puerta para que atormentadores y verdugos, fuerzas negativas, dominen y opriman al ser humano. Y estas cosas que oprimen o afligen nuestras vidas, se las conoce, lo dice el Salmo 86, verso 13, como las profundidades del Seol o las profundidades de las tinieblas. Ya lo vimos el domingo anterior, usted puede ver el mensaje que está en la página allí. El Salmo 86, verso 13 nos dice y nos aclara que estas fortalezas se llaman profundidades del Seol, mire, profundidades del Seol o profundidades de las tinieblas. Dije también, según Proverbios capítulo 26, verso 2, dijimos claramente y explicamos con mucho detalle que las maldiciones no vienen sin causa. Las maldiciones no vienen sin causa, y las bendiciones también vienen con una causa. Dice Proverbios 26:2 lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que las maldiciones llegan a la vida muchas veces por las necesidades que cometemos, por la manera necia de hablar, porque somos ligeros para hablar, o porque damos, ¿verdad?, una causa, le damos un terreno, abrimos una puerta para que las maldiciones sean arraigadas en una persona, en el alma de una persona, ¿verdad? Y entonces es muy claro esto. Y el proverbista dice, así como la golondrina no puede reposar si no encuentra dónde, así la maldición no llega si yo no le doy, ¿qué? Una causa. Si yo no le doy un terreno, si yo no le abro una puerta. En otras palabras, las fortalezas y maldiciones son como las golondrinas que están volando,
sobre nosotros, ¿verdad? Y si le damos una causa, le abrimos una puerta, ¿qué va a pasar? Esa golondrina, esa maldición, reposará sobre nosotros. Reposará sobre nosotros. Entonces, las cosas sucederán y volverán a suceder siempre, recuerde esto, siempre por alguna causa. Y como dije, hablamos el domingo pasado de 4 puertas. 4 puertas de maldiciones. Y hoy veamos la quinta maldición, la quinta puerta de maldición. Esta quinta puerta es declaración de maldiciones y el hablar mal. Entienda esto, iglesia amada. Cada vez que mencionamos la palabra maldición, estamos levantando al mismo infierno. Cada vez que hablamos de maldición, le estamos prestando nuestra boca al mismo demonio. Si alguna persona en autoridad, por ejemplo, un padre de familia, por ejemplo, una madre, o por ejemplo, algún líder que esté en autoridad, ¿verdad? Dice palabras como, por ejemplo, tú no sirves para nada, tú eres un inepto, tú eres un inútil, tú eres un vago. Y yo he escuchado, es que mi hijo es un demonio, pastor. Lo he escuchado, no me lo han dicho, lo he escuchado. Personas que insensatamente hablan. Es que mi hijo, perdón, porque está haciendo el niño alguna travesura. Perdone, pastor, es que mi hijo es un demonio. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué está diciendo con eso? Poniendo una maldición sobre ese niño. Está poniendo, lo está atando a una maldición. ¿Verdad? ¿Cuánta gente he escuchado, hermano? Tú eres un tonto. Eres un bruto, no sirves para nada, eres un vago. Tú no podrás hacerlo eso. ¿Qué le está diciendo? Lo está atando, hermano. Entonces, está poniendo una maldición poderosa sobre esa criatura. Y si así como las bendiciones son poderosas, iglesia amada, así también son las maldiciones. Recuerde lo que hemos dicho y enfatizamos siempre en los 2 domingos anteriores. Nuestra boca imparte ¿qué? Vida. Y nuestra boca también imparte muerte. Nuestra boca imparte bendiciones o nuestra boca imparte maldiciones. Eso está claramente, hermano. Entonces, una maldición, por ejemplo, también es cuando se lo califica a una persona por lo que es. Es como, por ejemplo, la marca de esto. Esto tiene una marca. La marca del fabricante. La marca de quien lo elaboró. Los productos tienen una marca, porque ese es el distintivo. Y cuando usted habla y declara algo sobre esa persona, lo está marcando. Lo está sellando como un distintivo de esa maldición. Hermano, entonces es peligroso calificar a las personas. A veces, ¿cuántos padres califican por la hiperactividad del niño? Lo califican. Y otras veces vemos que lo califican por la deficiencia que tiene el niño. Y otras veces lo califican por la manera como responde a una actitud. ¿Qué está? ¿Está impartiendo vida o está impartiendo muerte? Hermanos, no use cosas. Mire, hay personas que, está bien, hay personas que se ponen ciertas vestimentas con lenguaje en otros idiomas que no saben qué significa. Y se la ponen. Pero ¿qué están? Están trayendo una maldición. Están poniendo una maldición en esa persona. A veces por desconocimiento, ¿verdad? Entonces no saben. ¿Cuánta gente le gusta la ropa negra? Hay personas que les gusta la ropa negra. Pues está bien que usted se ponga ropa negra, pero si algo le atrae la ropa negra, preocúpese. ¿Cuántas personas piensan y que no? Para mucha gente y para muchos cristianos es normal tatuarse.
o ponerse un arete, cualquier cosa, hermano, y lo ven algo normal. Pero, hermanos, hay una causa, hay un trasfondo, hay una razón de ser. Eso está dando un mensaje. Si usted se pone un tatuaje, ¿qué está diciendo? Que quiere vivir esclavo de algo. Mucho cuidado, porque eso está trayendo una maldición. Y bueno, la palabra de Dios nos da muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, vemos allí un ejemplo rapidito. Raquel, la esposa de Jacob. ¿Qué pasó con esta mujer? Jacob estaba trabajando para Labán y llegó el momento en que este hombre le estafaba demasiado a Jacob. Entonces Jacob decide huir de la casa de Labán y se lleva a sus dos hijas, Raquel y Lea. Vamos a Génesis capítulo 31. Vemos allí rapidito, por favor. Jacob huye de su suegro Labán, llevándose a sus dos hijas, Raquel y Lea. Pero sucede que en esa huida, una de ellas escondió los ídolos de su padre. ¿Y qué pasó? Cuando Labán se da cuenta que sus ídolos no estaban en casa, los persigue, los alcanza. Él dice: oye, ¿por qué te llevas mis ídolos? Tú me has robado mis ídolos. Y entonces Jacob dice: yo no te he robado tus ídolos. Si quieres, búscalos. Y mire lo que declara Jacob: la persona si ha robado esos ídolos tuyos, y la persona en la que tú encuentras, que esa persona muera. ¿Y qué sucedió? Le resumo la historia. Labán se pone a buscar todas las pertenencias de la gente que estaba con Jacob, y sucede que esos ídolos estaban en las cosas de Raquel. Cuando el papá Labán llega a donde estaba Raquel y dice: no puedo levantarme porque estaba sentado sobre sus ídolos. No puedo levantarme porque estoy en la costumbre de las mujeres. Y entonces dice: no, y entonces insistió el Señor, el papá, y encuentra que Raquel se había llevado sus ídolos. Bien claramente dice el verso 32 de Génesis 31: pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá, dijo Jacob. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Porque Jacob no sabía que Raquel los había robado. Y vemos más adelante en el capítulo 35, versos 16 al 20, vemos cómo la maldición se cumplió literalmente en la vida de Raquel. Dice la palabra después, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, o sea, tuvo un parto difícil. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, dice el verso 18, que al salírsele el alma, o sea, cuando estaba con todos los dolores del parto, muere Raquel. Bueno, y llamó su nombre. Bueno, ya, usted ve, el verso 19: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Jacob declaró una maldición sobre Raquel porque ella había sustraído estos ídolos de su padre, y esta cayó sobre su maldición. La maldición cayó sobre Raquel. ¿Y Raquel qué pasó? O sea, literalmente se cumplió la maldición. Lo que habló Jacob se cumplió en su mujer. Santiago capítulo 3, verso 5 nos habla claramente. Mire lo que dice, hablando de la lengua, hablando de nuestra boca. Santiago 3, 5: así también la lengua es un miembro pequeño, dice, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Aquí Santiago nos hace ver la inclinación del hombre a desatar maldiciones y bendiciones a través de nuestra boca.
Hermanos, cuántas cosas, cuántas palabras ásperas, cuántas palabras ofensivas, cuántas mentiras, cuántas exageraciones, cuántas maldiciones y cuántas bendiciones podemos declarar y lanzar a través de nuestra boca. Una maldición se hace real por nuestra boca y una bendición también se hace real por medio de nuestra boca. Bendito es el Señor. Miren lo que declaró el proverbista en el capítulo 13, verso 3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. Mire, el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios, ¿cómo termina? Termina en ruinas. Por eso, soltar, hermanos queridos, soltar palabras desenfrenadas, soltar palabras descuidadas, puede afectar o influenciar para bien o para mal al que recibe sus palabras. Qué tremendo, ¿no? Note esto, considere esto, iglesia amada. Considere esto. Es importantísimo que usted considere esto. Cuando yo declaro palabras, escúcheme, cuando yo suelto palabras, esas palabras son una manifestación del infierno, de perturbación, de caos que hay dentro de mí. Cuando yo suelto una palabra, hermano, esa palabra ¿de dónde sale? Del corazón. Y si yo suelto una palabra que no es correcta, está hablando, y el mensaje que está diciendo mis palabras es que en mi corazón hay caos, hay confusión, hay perturbación, hay un infierno dentro de usted. Es interesante, soltar palabras de maldición es revelar lo que hay en el corazón de una persona. Pero soltar una palabra de bendición, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que está dando cuando usted suelta una palabra de bendición? Que en su corazón hay paz, hay reposo, que, hermano, nuestra boca está soltando algo glorioso de Dios, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí estamos entendiendo esto, amados? Cuando yo suelto una palabra de maldición, es porque en mi corazón hay un infierno de cosas. Pero cuando yo suelto una palabra de bendición, estoy soltando paz, sosiego, reposo, bienestar, alegría, regocijo, porque eso es lo que hay en mi corazón. Entonces, es muy importante lo que hablamos, hermano. Muy importante. La palabra de Dios nos aclara que una lengua en paz, de un corazón en paz, un corazón benigno, trae refrigerio a la persona que escucha. Sexta puerta, practicar ocultismo. Esta puerta es muy importante que usted la reflexione en esta mañana. ¿Qué es practicar ocultismo? No solamente estar metido en las cosas malignas, no, es hacer cosas en oculto. Practicar ocultismo es hacer cosas en secreto. Y esto tiene que ver con envolverse en cualquier cosa relacionada al ocultismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente se viste de negro sin saber cuál es el trasfondo de lo negro? ¿Cuántas veces la gente adora la muerte? ¿Cuántas personas se pintan con colores que no son normales? Colores negros, tantas cosas. Y el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia les dijo lo siguiente, en Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, cosas ocultas, cosas que se hacen en secreto,
cosas que se hacen queriéndolas tapar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mire, aquí la palabra hechicería viene del griego farmakeia, que significa magia, farmacia. Y eso tiene que ver también cuando personas se involucran en adicciones, en vicios. Se están involucrando en hechicerías también. Y eso es una puerta abierta, expuesta a la destrucción del enemigo. Recuerde esto, todo lo oculto tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Las tinieblas. Todo lo claro tiene un trasfondo, la luz. Entonces, cuando nos metemos a practicar cosas ocultas, caemos en cosas que vienen de las tinieblas, ¿verdad? Pero todo, Jesús dice en San Juan capítulo 3 y 7, que Él ha venido, Él es la luz para que las obras del ser humano sean expuestas ante su presencia. Ante su presencia. Entonces, la palabra de Dios está llena de testimonios. La palabra de Dios nos habla también que cuando nos metemos en el ocultismo, también nos estamos involucrando en la confección y veneración de imágenes. Eso se llama santería. Eso también es maldición. Hay cuánta gente que escuchamos y que hacen una mezcla de cristianismo, religiosidad, pero también santería. Es una mezcla de terafines, una mezcla de ídolos, una mezcla de paganismo, una mezcla de cristianismo, y es una colada. Y eso es maldición, hermanos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 27, vemos allí en la palabra que Dios puso en el monte Baal, hombres para que bendigan a la nación y también hombres para que maldigan a la nación. Maldigan personas que estaban caminando chuecamente. Por ejemplo, el verso 15 dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Abominación es al Señor la obra de las manos del artífice y la que erige en secreto. Mire, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aquí vemos, iglesia amada, aquí vemos, mire, cada persona se hacía responsable cuando estaba sola. O sea, yo creo que nosotros debemos entender el mensaje. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando nadie nos está observando? Pero por la palabra yo le quiero decir que ante los ojos de Dios nada es oculto. Lea en su casa el Salmo 139 y usted va a ver que ante los ojos de Dios todo es visible. Todo es visible. Séptima puerta, practicar injusticia. Esa es una puerta. Cualquier injusticia que hagamos a nuestro prójimo, como despojar a una viuda de una herencia, por ejemplo, maltratar a un anciano, tomar ventaja de un negocio, son puertas abiertas a una maldición. No honrar a los ancianos, esa es una puerta abierta a la maldición. Vamos a Deuteronomio capítulo 27. Mire lo que dice. Aquí Dios puso en el monte Baal, como dije, hombres para que bendigan y hombres para que maldigan. Mire lo que dice Deuteronomio 27. Aquí nos muestra algunos casos de maldiciones. Mire, verso 16, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Un chico que maldiga y desprecia a sus padres está cayendo literalmente en una maldición. Y todo el pueblo dirá, así es, amén. 17, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Cae en maldición. Deuteronomio capítulo 27, verso 17. Y todo el pueblo diga, así es. 18, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Vea,
Si usted no le extiende la mano a un ciego, usted cae en maldición. Si usted no le ayuda a pasar la calle a un ciego, a una persona discapacitada, usted cae en maldición. 19. Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y el pueblo dirá, amén. Y el 24 dice, maldito el que hiera a su vecino secretamente, el que le haga daño a su vecino. Mire, si alguien paga mal por el bien que ha recibido, dice la palabra que el mal nunca se apartará de él y tampoco de su casa. Proverbios capítulo 17, verso 13. Mire lo que declara la palabra. El que da mal por bien, mire, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Oiga, y viene a mi mente la vida del rey David. ¿Qué le hizo Urías cuando pecó con Betsabé? Su mujer, su esposa. Le hizo bien. Urías, todo lo que usted ve en la historia, allí en 2 Samuel capítulo 12, todo lo que le hizo ese soldado llamado Urías fue el bien. Pero ¿cómo le pagó David? Le pagó con mal. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Usted lea la historia del rey David de ahí en adelante, todo el mal que vino sobre su vida, sobre su casa. La maldición literalmente se cumplió. Ahora, no vayamos al David. Hoy es muy frecuente, hoy en nuestros tiempos también, es muy frecuente ver, aún entre cristianos, esta situación. ¿Cuántos hermanos y cuántas personas se olvidan, hermanos? Se olvidan con mucha facilidad de todo el bien que se les hace o se les ha hecho. ¿Cómo terminan? Pagando con mal a quien les ha hecho todo bien. ¿A cuántas personas se les ayuda? ¿A cuántas personas se les tiende la gracia? ¿A cuántas personas se les tiende, verdad? ¿Y cómo terminan pagando? Y muchos se van hasta bravos. Eso es común en las iglesias. Se rompen relaciones, se van heridos. Y la pregunta es, ¿quién se hace daño? Ellos mismos, porque caen en maldición. Que Dios nos ayude, hermanos. Proverbios capítulo 3, verso 29 dice, no trames el mal contra tu prójimo, mientras habites seguro a tu lado. Iglesia amada, si alguien habla mal, si alguien escarnece a una persona, o sea, se burla, lo humilla, lo desprecia, y más si ella se encuentra en autoridad, inmediatamente vendrá el mal, vendrá la maldición. El mejor ejemplo es María, la hermana de Moisés. Lea la historia en Números capítulo 12, verso 10. Esta mujer terminó leprosa, la hermana de Moisés. ¿Por qué? Murmuró contra su propio hermano. ¿Y qué pasó? La maldición de la lepra le cayó encima. Octava puerta, octava fortaleza: fornicaciones, adulterios y perversión sexual. Yo creo que como iglesia nuestro deber es enseñar que todo creyente debe seguir la dirección sexual en las Escrituras para no incurrir en muchas situaciones que se dan con respecto a las fornicaciones, con respecto al adulterio y con respecto a la perversión sexual. Mire, la palabra de Dios es muy clara. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, verso 4, la palabra declara: honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo creo que, hermanos, la palabra es muy clara de entender que todo creyente está llamado a ser puro en el aspecto moral
y en el aspecto sexual. Yo creo que abstenernos de toda acción, todo pensamiento que afecta a la persona, eso nos va a evitar a ir y a practicar cosas indebidas en la relación y en el matrimonio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Pablo está haciendo aquí énfasis, es en la santidad, es en la pureza, en el matrimonio, en la relación. Está hablando, cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y el verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta que el cristiano está llamado a marcar la diferencia? A que la relación matrimonial sea diferente como el mundo la practica, lo vive. Dice el verso 6, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente, dice Pablo. Mire, la santificación es siempre la voluntad de Dios para la iglesia, para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aún en la relación matrimonial. Aún en la relación matrimonial. Aunque vivamos en una sociedad corrupta, aunque vivamos en una sociedad degenerada, hermanos, la iglesia está llamada a vivir con estándares altos. El pueblo de Dios no puede caer en la bajeza de los estándares del mundo. El mundo hace y practica muchas cosas dentro del matrimonio, dentro de la relación sexual, pero nosotros estamos llamados como creyentes a vivir en santidad en el matrimonio. Y aquí hay algo que quiero ser muy claros. Un hombre y una mujer deben permanecer unidos en el pacto matrimonial para siempre, hasta que la muerte los separe. Así lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que el divorcio no existe. En los planes para el matrimonio, en Dios no existe el divorcio. El pecado de divorciarse viola el deseo y el corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Prácticas sexuales desviadas. ¿Cuántas prácticas sexuales? Inclusive, mi hermano, cosas que se practican, que extraen, lo que hacen es maldición a esa relación. Y algo que es muy importante, la fornicación es una de las razones por las que muchas parejas jóvenes que se han unido ya en matrimonio y viven con problemas conyugales, viven con una relación tan tirante, tan estresante, recién casados. ¿Por qué? Porque fornicaron, o sea, tuvieron relaciones antes de casarse. Y si tuvieron relaciones antes de casarse, le abrieron una puerta a la maldición. Le dieron un terreno legal en esa relación para que el diablo se crea con derecho a destruir su matrimonio. Eso es muy importante, iglesia amada. Mientras no se cierren esas puertas, mientras no se pida perdón a quienes ofendieron, principalmente a los padres, porque hicieron las cosas al revés, ¿verdad? El enemigo siempre tendrá un derecho legal para afectarlos en muchas áreas en su vida matrimonial. Pregúntese por qué es que recién se casan y ya hay parejas que se faltan el respeto. ¿Por qué? Se insultan, se golpean, se maltratan. Hay que llamar a la oficina de violencia familiar. ¿Por qué es que se pierde la confianza? ¿Por qué es que esa joven o ese joven comienzan a desarrollar celos? Pregúntese por qué. ¿Por qué es que se pierde la comunicación entre ellos? ¿Por qué es que las finanzas están por los suelos?
¿Por qué? Porque es que ya no se respetan, no se honran. Si están recién casados, deberían estar en plena luna de miel. Pero porque hicieron las cosas al revés. Eso es sumamente importante, iglesia, porque esos son los sistemas que el mundo hoy día practica y vive. Pero la iglesia está llamada a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Otra puerta, la puerta 9 es el racismo y el antisemitismo. ¿Qué es el racismo, pastor? Se lo explico. Es odiar a las personas. Y más que todo, odiar a las personas de color. Rechazarlos. Y el antisemitismo es rechazar, odiar, ser hostil a los pueblos judíos. Porque hoy día vemos con mucha claridad tanta gente que odia al pueblo de Israel. Los musulmanes, los árabes dicen que Israel es un cáncer en la tierra y por tanto hay que exterminarlo. Entonces hay un antisemitismo y esto es una puerta segura para una maldición, para una opresión diabólica. Porque es la expresión de odio y desprecio contra el extranjero. Es una puerta de maldición ser racista. Imagínese usted creerse superior al otro. Creerse superior porque él tiene otro color, así lo hizo Dios. ¿Por qué rechazarlos? ¿Por qué odiarlos? ¿Por qué ofenderlos? Esa es una puerta para la maldición. Ser racista es una maldición, hermanos. Y sobre todo si es racismo en contra del pueblo judío, con mucha más razón. ¿Qué dijo el Señor a Abraham cuando lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 12, verso 3? Dice, bendeciré a quienes te bendigan. Pregunto, ¿quiénes quieren bendecir a Israel? ¿Quiénes quieren en este lugar ser bendecidos? Bendiga a Israel. Bendiga, ore por esa nación. Aunque se porten mal, aunque hacen problemas, bendígalos. Seré bendición para quienes te bendigan. Y también seré maldición a quienes te maldigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ha dicho que amemos a Israel, a su pueblo elegido. Dios ha dicho que lo bendigamos. Dios ha dicho que oremos por ellos. Satanás los odia, pero Dios los ama. ¿Cuántos son de Dios aquí? Significa que tú eres llamado a amar a Israel. No odiarlo, no rechazarlo. Orar por ellos. En tus oraciones, ora por Israel, para que conozcan a Cristo. El día jueves tuvimos una hermana judía aquí compartiendo la palabra. Y la bendecimos. Y la semana de oración que tenemos cada mes, el miércoles lo hemos destinado para orar. Y vamos añadiendo un país más. Primero era orar por el Ecuador. Luego dijimos, vamos a incluir a Israel, vamos a orar por Israel. Y luego incluimos a Venezuela. Entonces los miércoles, la semana de oración, oramos por Ecuador, oramos por Israel, oramos por Venezuela. Y Dios puso el corazón a añadir a Haití. Orar por Haití también. Naciones que necesitan, que viven en tinieblas, necesitan a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, mire, es tan importante esto. Satanás odia, Dios ama. Y si nosotros amamos a Dios, debemos amar al pueblo de Israel. Note algo. El creer que mi nación, el creer que mi pueblo, el creer que mi familia son mejores que otros, ¿qué está haciendo? ¿Qué es el mensaje que está dando? Me estoy jactando. Y eso me traerá dolorosas consecuencias. No lo digo yo. Levítico 19, verso 34. Mire lo que dice la palabra. Levítico 19, verso 34. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros. Repito, el extranjero que resida con vosotros, o sea, el extranjero que esté con nosotros,
será como uno nacido entre nosotros. Y lo amarás como a ti mismo. ¿Y por qué dice Dios que lo amemos como a Él, a nosotros mismos? Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Por qué no abraza a una persona extranjera aquí y le dice, bienvenido a casa? Acérquense a las... ¿Cuántos extranjeros están aquí? Porque aquí vemos gente de todas partes. A ver, los extranjeros levanten su mano para que los hermanos vayan y los abracen. Aleluya. Acérquense y salúdelo. Dele un abrazo a ese extranjero. Dígale, bienvenido, estás en mi casa. No importa que ya sea nacionalizado ecuatoriano, pero si es extranjero, bendígalo en esta mañana. Amén. Se acabó el saludo. Ok, póngame atención. Póngame atención, que aquí viene lo bueno. Otra puerta de maldición es mentir y robar. Mire, todos conocemos la historia de Jacob. Jacob mintió a su padre y le robó la bendición a su hermano, le robó la primogenitura. Vemos por la palabra en Génesis 25, verso 27 en adelante, que a Jacob le costó 20 años de sufrimiento y de exilio. 20 años. Zacarías capítulo 5, verso 3 dice la palabra, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Dice Dios, yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Una persona que miente, que roba, cae en maldición. Dios desatando juicios de maldición contra los pecadores, los mentirosos, los que hurtan sobre la tierra. Mire, es más, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Así lo dice Juan 8:44. Él roba, dice San Juan 10:10. Él vino a matar, robar y destruir. Mire, mentir y robar significa que tienen un trasfondo. ¿Se da cuenta? Mentir y robar tienen un trasfondo. Entonces, ahora, usted mira, algo que es sumamente importante también mencionarlo. Y cuando le robamos a Dios, Malaquías capítulo 3, verso 8 dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dice, claro que sí, ustedes me están robando. Ustedes me están robando, dice Dios. Malaquías capítulo 3, verso 8. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y ahí está, en los diezmos y en las ofrendas. Y mire lo que dice el verso 9, lea lo que dice el verso 9. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, toda la nación entera, me estáis robando. Mire, aquí la palabra, la Biblia usa la palabra hebrea kabak, con tilde en la A. Esta palabra kabak significa asaltar, significa defraudar, significa despojar, significa bloquear, oscurecer. Según esta definición, robar a Dios es más que robar bienes materiales de alguien. Dios dice, me estás robando. ¿En qué te estoy robando, Dios? En los diezmos y esas ofrendas. Significa que literalmente, iglesia amada, le estamos haciendo daño personal. Estamos violándolo a Dios. En otras palabras, robar es hacer daño a una persona. Es hacerle daño a alguien. Y cuando el pueblo de Dios deshonra a Dios robándole con sus bienes, literalmente le está haciendo daño ¿a quién? A Dios. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu.
¿Verdad que sí? Significa que nadie le puede causar daño a él. Mas, sin embargo, ¿a quién le estamos haciendo daño? ¿A quién le estamos robando? El daño al que aquí se refiere es al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El rebaño del Señor. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Su obra. El cuerpo de Cristo que ha sido establecido aquí en la tierra para cumplir un propósito nuestro, el propósito de Dios. Entonces le estamos robando a la obra de Dios. Cuando usted le roba a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, está deteniendo el avance del reino de Cristo en esta tierra. Entonces, mire, no solo que robamos a Dios, sino que causamos daño al cuerpo de Cristo. Es decir, que robar a Dios es oscurecer la naturaleza gloriosa de Dios y hacer daño a su cuerpo. Hacerle daño a su iglesia. Es hacerle daño a su obra. Es hacerle daño a su plan en esta tierra. Y Malaquías advierte que cuando robamos a Dios, somos malditos con bendición. Malditos con maldición. Imagínense, o sea, no es que Dios nos maldice, usted se pone la soga al cuello. Usted mismo. Literalmente, el que roba invalida la bendición del pacto. Usted sabe que cuando usted viene a Cristo, dice la Biblia que estamos en pacto con Dios. Y cuando usted le roba a Dios, literalmente está invalidando ese pacto. Y si invalida el pacto, no le toma en cuenta el pacto que Dios ha hecho con usted, entonces usted vuelve a servir al Dios dinero, en lugar de servir al Dios del pacto. Hermanos, cuando se viola esto, se ha dejado usted, escúcheme esto, se ha dejado usted atrapar por el espíritu de Mamón. El espíritu Mamón. ¿Y quién es Mamón? Es el Dios del amor al dinero. ¿Por qué, pastor? Porque sí, porque detrás del dinero hay un espíritu. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:24? ¿No podéis servir? ¿Cuál es su Señor? ¿O es Dios o es el dinero? No podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. No podemos darle 50 y 50. Entonces, cuando honramos a Dios, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo en su palabra en Proverbios capítulo 3? Honra, verso 9, honra a Jehová con tus bienes. Hónralo a Jehová con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué? No dice para que seas maldecido, para que seas bendecido. Para que sean llenos tus graneros, para que tengas abundancia, para que tengas salud, para que tengas bienestar, para que tu matrimonio camine bien, para que tus hijos estén en obediencia y sujeción, para que todo te vaya bien. Hónralo a Jehová. Hónralo. Hermanos, yo creo que esto es, hermano, Dios no nos maldice, note esto, Dios no nos maldice, nosotros mismos somos quienes nos exponemos y acarreamos maldición y acarreamos el mal sobre nosotros. Y la única manera de salir de esto es ¿cómo es? Arrepintiéndonos genuinamente, hermano, tomando la decisión de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. No es para el bien del pastor, es para el bienestar suyo. La naturaleza de Dios es ser un Dios dador y generoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Su naturaleza es dar. Su naturaleza es generosidad. Pero cuando robamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos cerrando una puerta. Le estamos poniendo un candado. ¿Para qué? Para que Él exprese su naturaleza y su carácter en nosotros. Y el tiempo que también distorsionamos su imagen a la vista de la gente.
Nosotros mismos, si bloqueamos la bendición de Dios, estamos afectando más que a nosotros mismos. Estamos afectando al cuerpo de Cristo. Estamos afectando su obra aquí en la tierra. Esto es muy importante que usted lo guarde en su corazón. Y la última puerta, ¿estamos bien con el tiempo? Sí. Envanecerse o confiar en el potencial humano. Y esto es terrible, hermanos, porque los libros que más se venden hoy día son de estos. Envanecer a la gente, hacerles confiar en su potencial. Hoy día son muchos los que están confiando en su astucia, en su sabiduría y en su esfuerzo propio. Hoy día vemos gente que está confiando en lo que él puede hacer en su sabiduría humana. Y el mensaje de hoy día, escúcheme esto, el mensaje cristiano de hoy día, en muchísimas iglesias, no en todas, es: tú puedes. Tú puedes. Tú debes descubrir el campeón que está dentro de ti. Sé entusiasta. Tú eres sagaz. Tú eres muy hábil. Hermanos, se está enseñando a la gente con estos mensajes a levantar, dije, la autoestima de las personas. ¿Y sabe lo que es triste? ¿Sabe lo que es triste? Es que quedan más vacíos de lo que están. Quedan más vacíos de lo que están. ¿Por qué? Porque se quedan vacíos de Dios y más llenos de su ego. La gente que recibe ese tipo de mensajes se vacían cada día, y cada día hay que estarlos dando unas cápsulas para que estén disque llenos de Dios, y terminan vacíos de Dios y llenos de sí mismos, porque lo único que están haciendo es alimentando su ego y viven en maldición y maldición y maldición. Y eso es triste, hermano. Mire, entienda esto, iglesia, con esto termino. Ese es el veneno antiguo de tratar de ser como Dios. Satanás trató que de Jesús cambiara las piedras en pan. O sea, le estaba diciendo: cambia las cosas por tu propio esfuerzo. Y no alcanzamos a ver que todo don perfecto, toda dádiva, toda bendición no viene de nosotros, sino de lo alto. Viene de Dios. Hermanos, hay mucho que hablar de esto, pero dijo Pablo: yo soy lo que soy, es por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo entendía que todo lo que él tenía, lo que era por su gracia. Y no porque yo soy un campeón, y no porque yo soy lo mejor. No, era por su gracia. Mire, Israel dejó de confiar en Dios, ¿y qué hizo? Puso su confianza en el hombre. Jeremías 17, verso 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y termina: y del Señor aparta su corazón. El resultado es, verso 6, será como un arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes, tengo la versión. Mire el resultado y la condición de una persona que pone su confianza en sus fuerzas, en sus habilidades. Pero el 7, pero bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. El resultado será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes.
en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿En qué lugar quieres plantarte? ¿En tus fuerzas o en Él? Son 12 puertas que hemos visto rápidamente que nos hacen presas de las maldiciones y opresiones. Pueden existir muchas más, pero creo que estas son las más relevantes, más importantes. Pero yo quiero decirte, iglesia amada, cualquiera sea la puerta que se abrió, hoy tenemos la oportunidad para arrepentirnos y tomar la decisión de dejarlo actuar a Dios en nuestras vidas. Hoy es la oportunidad de dejarlo a Dios, dejar que la palabra actúe, transforme nuestras vidas. Pregunto, ¿cuáles son las circunstancias en las que usted se encuentra hoy? Pregunto, ¿te identificas con alguna de estas puertas? ¿Has abierto alguna puerta de maldición que hemos mencionado en estos mensajes? Pregunto, ¿cuántos quieren ser libres de estos? ¿Cuántos desean de todo corazón ser libres de estas ataduras? ¿Cuántas personas abrieron puertas? Puede ser voluntaria o involuntariamente, con conocimiento o sin desconocimiento. Cristo es la oportunidad para ser libre. Cristo es la, hermanos, dice la palabra en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Conoces la verdad y la verdad te hace libre. Te estamos predicando la verdad de Dios. Y la verdad de Dios libera. La verdad de Dios libera. Póngase de pie.